Hola, ¿cómo están? Este es un video para mostrar cómo fue el proceso de implementación de Mongo y el ejercicio de aplicación con respecto a esta base de datos. Entonces, pues primero comencemos por la forma de instalación. Para eso entonces necesitamos primero instalar Mongo. Al instalar Mongo lo podemos instalar por medio de una línea de comandos con un paquete de instalación. Entonces, el que les recomendaría sería el de pip para, para que, debido a que es más consistente que easy install. Procedente de esto, entonces simplemente esto nos va a generar una carpeta que luego tendremos que extraer y nos va a generar una carpeta igual a esta, en la cual vamos a tener todas las opciones que nos da Mongo, como eh, nuestra propia consola de depuración, eh, algunos complementos para conectar con unos lenguajes en específico y nuestro propio ejecutable para correr las aplicaciones, para conectar con las aplicaciones, que es MongoD. Entonces, luego de que ya tenemos esa base de datos, como lo podemos ver acá en este caso yo ya lo he instalado, entonces simplemente tengo que correr el comando que es MongoD, y en este momento nos va a aparecer que él ya está corriendo. Entonces nos va a ir dando una serie de logs de lo que va pasando a medida que vamos ejecutando comandos. Ahí en ese momento él ya inmediatamente quedó conectado y está por medio del puerto 27017, que es el puerto que tiene Mongo por defecto. Ahora, nuestro siguiente paso es, si no tenemos Python, o bueno, el lenguaje que queramos instalar, debemos tenerlo instalado previamente. En este caso yo voy a utilizar Python, entonces ya lo tengo instalado. Y teniendo Python y Mongo, ahora hace falta uno que nos sirva de comunicación entre los dos, entre la base de datos y el lenguaje. Para eso tenemos que instalar PyMongo, que es una herramienta para comunicación entre la base de datos y el, y el lenguaje. Eso lo pueden encontrar fácilmente en esta página, es una API de tutorial que nos muestra cómo ir haciendo todos los pasos uno a uno. Entonces, acá tenemos que nos manda a esta, que es para instalar el paquete de Python, que sería PyMongo. Es simplemente utilizar pip install PyMongo y ya tenemos nuestro ambiente de comunicación. Eh, y ahora que tenemos nuestra base de datos documental y también tenemos nuestro lenguaje y tenemos el conector entre esos dos, lo único que nos hace falta es un ambiente de trabajo, un ambiente de desarrollo como lo sería un Apache, que para este caso vamos a utilizar un framework que se utiliza mucho para PyMongo que se llama Borol. Eh, para la instalación de Borol también es igual de fácil. Simplemente tenemos que correr un comando que se llama pip install Borol y ya tendríamos el ambiente. Lo único que faltaría es comenzar a escribir nuestro programa. Entonces, teniendo nuestro programa, acá vamos a tener primero lo que necesitamos del framework, que realmente como este es un API de ejemplo, entonces no vamos a necesitar muchas cosas y por lo tanto no importe todo el paquete, sino importe lo esencial de lo que necesitaba para que funcionara la aplicación, y así pues me corriera un poco más rápido y no tuviera que cargar todos los paquetes. También tengo que importar PyMongo, que es nuestro conector de comunicación con la base de datos, y otras clases adicionales que simplemente son para adquirir más funcionalidades sobre la base de datos y también sobre el framework. Ahora, acá adicionalmente ustedes van a ver esta clase que se llama FromCommon. Esa es una clase que implementamos, en la cual simplemente hicimos mejoras sobre algunas funciones para que sean más directas a la hora de trabajar con ellas. Entonces, ustedes pueden ver acá la clase Common. Simplemente son funciones que nos ayudan a ser más rápidos a la hora de, de llamar a otras funciones. Entonces, en este caso tenemos requests.forms.get, entonces lo dejamos como simplemente get.
y así tenemos varias funciones que simplificamos para mayor facilidad a la hora de trabajar. Ahora el paso siguiente simplemente es la conexión a la base de datos. Para la conexión a la base de datos de Mongo hay muchas formas de hacerlo, pero eh, voy a hacer una secuencial para que se entienda básicamente cómo funciona el proceso de conexión. Entonces lo más fácil para esto es simplemente de PyMongo importamos el paquete Mongo Client para no tener que traer todo. A medida que vayamos necesitando, pues tal vez vamos agregando paquetes, pero por ahora Mongo Client es suficiente. Entonces simplemente instanciamos un objeto de Mongo Client y a ese objeto entonces lo que le vamos a hacer es que vamos a crearle una base de datos. ¿Qué pasa con Mongo? Mongo no tiene que tener la sintaxis de otros lenguajes que es create, database, no sé qué, sino que simplemente nosotros con el conector el cliente de Mongo, entonces simplemente llamamos a la base de datos. Si la base de datos no existe, él la crea automáticamente. Si existe, pues simplemente la referencia. Luego, entonces procedemos a generar una colección, que en otros lenguajes sería básicamente las tablas. Entonces, para nosotros la conexión, debido a que el ejemplo lo vamos a hacer con un sistema de post, entonces vamos a tener que creamos una base de datos que se llama post y esa base de datos va a tener una colección que se llama post. Entonces, teniendo esto, simplemente ya el resto es framework realmente. Entonces, acá simplemente declaramos una función para llamar a los archivos estáticos. Y acá vamos a comenzar con nuestra primera función, que es para cargar lo que es las cabeceras y el footer de nuestra página. Es muy fácil realmente. ¿Cómo funciona acá rápidamente? La forma de llamar a los templates y cargarles información a esos templates de HTML, simplemente cargamos el template con una función que nosotros tengamos. En estos casos yo tengo una función personal para hacer esto, y a esa función le vamos a pasar un diccionario. Eso es lo que ellos siempre van a esperar. Normalmente todo esto, y Python más que todo, vamos a manejar diccionarios, y por ende ahorita más adelante vamos a ver que por eso es tan buena la compatibilidad de Python con Mongo, debido a que ambos manejan un sistema de diccionarios. Entonces este método simplemente lo que hace es reunir tanto la cabecera como el footer y el contenido, y nos los va a mostrar. También algunos métodos para manejo de errores. Y acá ya tenemos nuestro primer método, que va a ser cómo vamos a enlistar todos los posts. Entonces acá entramos con un método muy sencillo para Mongo, que es find. Entonces a nuestra tabla P, que ya sabemos que es la de los posts, entonces le vamos a decir que me traiga todos, que es find, y a ese find le vamos a decir que vamos a darle un método de ordenamiento, que va a ser por la fecha en orden descendiente. Entonces lo que va a pasar es que vamos a ver los últimos posts en la parte de arriba. Y ya acá simplemente vamos a generar un HTML con base en lo que nos va trayendo los registros. Entonces vamos a hacer un iterador en el cual declaramos de la lista del p.find. Entonces se nos trae todo un arreglo de diccionarios. Simplemente tenemos que editar sobre el arreglo de diccionarios y llamar a los valores correspondientes. Al tener esto, pues simplemente generamos nuestro HTML. Lo mismo para cuando vayamos a consultar un post en especial. Entonces simplemente necesitamos el Object ID, que es el que maneja Mongo. Ese Object ID nosotros lo podemos colocar en nosotros mismos o pedir que él nos lo genere. Y pues lo que normalmente se hace es pedir que no lo genere, porque son códigos únicos. Entonces pues es muy bueno trabajar con esos por el tema de seguridad. Ya teniendo eso, pues simplemente ¿cómo hacemos? Lo mismo, llamamos nuestro diccionario, pero en este caso ya solo necesitamos un registro. Entonces tenemos que hacer un find one. Entonces para find one, entonces lo único que tenemos que hacer es pasarle por qué vamos a buscar ese parámetro.
¿Qué es lo que lo identifica? Entonces, la mejor forma es por el Object ID, aunque también se podría por otros parámetros del diccionario. Ahí ya tendríamos nuestro post y simplemente es cargar la información que nos trae el diccionario. Para generar nuevos posts, entonces simplemente generamos un formulario básico y a ese formulario entonces luego lo vamos a mandar por una petición post todos los valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Simplemente generar nuestro estilo de JSON, que en realidad es un diccionario de Python, pero entonces más o menos esta es la estructura, donde tenemos un nombre del parámetro y el valor del parámetro, llave valor básicamente. Y para guardarlo hay varias formas, pero en este caso vamos a utilizar insert, que es la básica. También podemos hacer main inserts, que es como guardar muchos diccionarios al mismo tiempo, y eso es muy bueno para el momento de carga de archivos. Digamos que usted va a cargar una tabla de clientes de un CSV que tiene, entonces esto podría generar con un simple método cargarle todos los clientes. Eso sería muy bueno. También hay otro que se llama insert one y devuelve el último ID que se ha insertado. Eso puede ser después para retornarlo y poder enviarlo a otra parte y mandarlo como llave de otro documento, que básicamente eso es. Dentro de una colección vamos a tener muchos documentos, que es esto básicamente, un JSON o un diccionario, como lo quieran llamar. Y pues para la parte de actualización, simplemente tenemos que encontrarlo con el find one, y vamos a tener nuestro objeto. Traemos los valores por defecto y ya de ahí en adelante que ellos cambien lo que necesiten, y luego nosotros actualizamos la información. Y para eliminar simplemente vamos a utilizar el método remove. Esos son los que hemos utilizado hasta el momento de la base de datos para interactuar con nuestra aplicación. Ahora vamos a tener acá un método más que utilizamos, fue el count, que lo podemos utilizar después de un find para saber cuántos diccionarios nos está retornando dentro del arreglo de diccionarios, y así podemos saber cuántos registros son los que tenemos, o en este caso serían documentos. Entonces, ya teniendo como base básicamente lo que se hizo de la aplicación, entonces procedemos a mostrar la aplicación. Entonces acá tenemos MongoDB, el framework de Bodol corre por defecto en el puerto 8080, pero se puede configurar en cualquiera de los posts. Entonces acá vamos a tener nuestra lista de posts, donde vamos a tener la fecha en la que fue publicado, quién lo publicó y el título principal del post. Si nosotros queremos ver más sobre el post, entonces damos acá clic en ver post, y si ustedes ven la URL, nos va a generar